a Dios. Como segundo punto lo vemos entre hermanos. Bendito sea el Señor. El objetivo principal es adorar a Dios. Eso lo sabemos de demás. Bendito sea el Señor, pero de igual manera nos vemos entre hermanos. Y eso es maravilloso porque nos damos cuenta, hermano, que por lo menos superficialmente de que estamos con vida. Bendito sea el Señor, sin saber los problemas que lleva cada uno internamente. Bendito sea el Señor, pero gloria a Dios que estamos en este lugar siendo hermanos evangélicos cristianos, separados por el Señor, amén, separados para servirle a Dios. ¿Alguna vez, hermano, como personas, sin antes de ser cristianos, o como cristianos, hemos elegido amigos que no son convenientes? ¿Alguna vez, siendo no cristianos o como cristianos, hemos tomado decisiones que han traído consecuencias en nuestras vidas? Yo sé que lo hemos hecho. Y después de esto que he dicho, hemos dicho, ¿por qué hice esto? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué tuve que elegir esta persona que en realidad no era buena para tener una amistad con ella? Bendito sea el Señor. ¿Alguna vez hemos hecho negocios que nos han llevado a la ruina? Hemos metido los trabajos, hermanos, que no eran convenientes hacerlo, bendito sea Dios. Y eso, hermano, es una prueba de que como personas muchas veces no usamos la sabiduría, no tenemos prudencia para hacerlo, ni tampoco cordura. Entonces, y de eso es lo que hoy vamos a hablar, bendito sea el Señor, de la elección de buenas decisiones. Ya sea en tomar decisiones para elegir una amistad, o sea, tomar decisiones, hermano, para hacer algo, bendito sea el Señor. Y eso es lo que la enseñanza de este día, hermano, va a tratar. Gloria sea al Señor. Sé que todos nosotros, como cristianos, Dios nos ha dado una porción de sabiduría, de prudencia, de inteligencia. Por lo tanto, yo estoy 100% seguro que estoy hablando con gente inteligente, con personas sabias, con personas que tienen sabiduría, que ya conocemos del tema y que este ya nomás sería como un repaso para aprender quizá un poquito más. Pero yo sé que nosotros, mis queridos hermanos, somos personas sabias dentro del camino del Señor. Así que vayamos a la clase. La prudencia es una virtud necesaria. La prudencia es una virtud necesaria. Y está en 1 Samuel 18, uno medio, yo decía Margarita, no le hallo la concordancia a esto con la prudencia, bendito. Yo sé si alguien pensó eso. Y en realidad no le hallo. Pero al final de escudriñar algunos versículos me di cuenta de qué se trata. Bendito sea el Señor. Así que vayamos, mis queridos hermanos, 1 Samuel 18:1. Amén, gloria sea al Señor. Y ahí van a pasar al libro de Proverbios y vamos a leerlo como siempre lo hacemos, un versículo cada uno. Bendito sea el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así el versículo 1 de 1 Samuel capítulo 18. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, este fue David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. E hicieron pacto Jonatán y David, pero voy a explicar por qué digo Jonatán, porque Jonathan en inglés lleva H intercalada. Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderéis el temor de Jehová y harás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Cualquiera puede que oye estas palabras y las hace. Compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera que me oye esta palabra y las hace,
fundamentos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Dios mío, tu santo poder, Señor. Estamos delante de ti como siempre lo hacemos, Rey de Gloria. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento, danos el saber para tener esta palabra, Señor, y que nos ayude en nuestro diario vivir, Señor. Gracias por mis hermanos, Dios mío eterno, que estamos aquí en este lugar. Padre amado, yo estoy consciente y seguro, Dios, que cada uno, Señor, tú nos has dado una porción de sabiduría. Hoy, Señor, le pido que aumente nuestro saber, aumente nuestra prudencia, Dios mío amado, en los negocios de tu obra, Señor, así como allá afuera con las personas que no conocen de ti. Gracias le doy, Dios mío, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, hermano, gloria sea al Señor, aleluya, bendito sea Dios, como siempre digo, si alguno no aguanta estar sentado todo el rato, hermano, puede pararse, bendito sea el Señor, amén, bendito sea Dios, por los problemas de salud que en algunos hay, bendito sea Dios, amén. Vamos, hermano, a empezar con este tema, gloria sea al Señor, donde vamos a aprender, bendito sea el Señor, un poquito más, amén, de lo que ya sabemos, de lo que es la sabiduría, de lo que es la prudencia, la inteligencia, gloria sea al Señor, amén. Y nos vamos a adentrar un poquito, diría yo, más de lo que ya sabemos, bendito sea el Señor, porque usted es una persona sabia, una persona inteligente y gloria a Dios por eso. Sé que algunas veces actuamos imprudentemente, bendito sea el Señor, pero tratamos de hacer lo mejor para el Señor y como persona, gloria sea al Señor. Amén. Hermanos, en el mundo que hoy vivimos, en el que usted vive, en el que yo vive, bendito sea el Señor vivo, está lleno de personas necias, insensatas. O sea, eso es el pan de cada día, por de alguna manera decirlo, bendito sea el Señor. Amén. Viven sin Cristo, viven sin Dios, no tienen el conocimiento del Señor. Nosotros, gracias a Dios, Dios nos separó de este mundo lleno de pecado, amén. Y hoy Dios en su misericordia ha puesto sabiduría en nosotros, bendito sea el Señor. Pero, hermano, en medio de todo este mundo lleno de personas necias, por decirlo de alguna manera, hay un grupo de personas, amén, con sabiduría de Dios, que Dios nos ha dotado de sabiduría. Y ese grupo de personas se llaman evangélicos cristianos, hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Metemos la pata, amén. Cometemos errores, pero Dios nos ha dotado, amén, de una porción de sabiduría, gloria sea al Señor, por el hecho de separarnos, bendito sea Dios. Por lo tanto, hoy nos vamos a adentrar un poquito más, gloria sea al Señor, al tema de la prudencia y de la sabiduría, gloria sea al Señor. No estoy diciendo, denigrando su saber, yo le estoy diciendo que vamos a meterle un poquito más. Yo dije que usted es sabio, persona inteligente en el Señor. Daremos, hermano, una descripción general de lo que es la prudencia. Una descripción general, y al terminar de la descripción con eso, amén, vamos a entrar al tema. ¿Qué es prudencia? ¿Qué es prudencia? Según, hermano, la descripción del diccionario, dice que es la virtud de pensar y actuar con buen juicio. Es una virtud de pensar y actuar con buen juicio, evaluando las consecuencias antes de tomar una decisión. Bien, yo actúo con prudencia, bendito sea el Señor. Un ejemplo práctico es prudencia. Algo es dañino para mi salud, yo voy a actuar con prudencia, no voy a comer. Tengo prudencia para hacerlo. Yo sé que manejar más de límite, la ley me va a caer encima, me va a castigar, lo voy a hacer con prudencia. Actuar con prudencia, tomando en cuenta las consecuencias que van a venir sobre. No significa tener miedo o evitar actuar. No, eso no es prudencia. No significa tener miedo, hermanos queridos, o evitar actuar.
sino elegir la mejor forma de hacerlo en cada situación. No voy a obviar o evitar hacer algunas cosas, sino voy a elegir la mejor manera de hacerlo. Bendito sea el Señor. A eso es actuar con prudencia. Bendito sea Dios. Ahora bien, prudencia del griego es pronosis o pronesis. Es la capacidad de deliberar correctamente sobre lo que es bueno y conveniente para nosotros y para los demás. Es prudencia. Yo no voy a hacer algo porque va a dañar a mi prójimo o me va a dañar a mí mismo. Yo no voy a hacer esto porque va a dañar a mi familia y me va a dañar a mí también. Voy a actuar con prudencia. Eso es ser prudente. Yo no me voy a casar con esta persona siendo cristiano porque me va a dañar mi salud espiritual. ¿Ve? Voy a hacerlo con prudencia. Yo me voy a alejar de esta persona porque me está dañando como cristiano evangélico. Voy a tener prudencia para elegirlo. Bendito sea el Señor. Eso, hermano, es, a gloria sea al Señor, una definición de prudencia, generalmente hablando. Gloria sea al Señor. En resumen, la prudencia consiste a pensar antes de actuar. Qué bonito se oye. Pensar antes de actuar. ¿Alguna vez, hermano, hemos hablado más de lo conveniente? Amén. Hemos hablado más de lo conveniente. No hemos pensado antes de hablar, sino hasta después de haber hablado. B. Valorar riesgo y consecuencia. ¿Alguna vez, hermano, hemos hecho cosas sin valorar los riesgos y las consecuencias sobre de eso? Amén. Lo hemos hecho, bendito sea el Señor. Bueno, quizás algunos no. Yo sí lo he hecho. C. Elegir la opción más adecuada y responsable. Eso es prudencia. D. Actuar en el momento oportuno y de la forma correcta. Actuar en el momento oportuno y de la forma correcta. O sea, esto, hermano, voy a hacer esto es correcto, pero lo voy a hacer en el momento conveniente. Bendito sea el Señor. Siempre me ha gustado poner el ejemplo de David cuando mandó a traer el arca. ¿Era bueno mandar a traer el arca? Sí, era bueno. El problema era correcto mandar a traer el arca. Amén, era bueno. La situación es que lo hizo de la manera incorrecta. Ahora, por lo tanto, mis queridos hermanos, la prudencia nos lleva a actuar en el momento oportuno, pero de la forma o manera correcta. Eso da una idea de alguien que actúa con prudencia. Y esto nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros hemos actuado sin prudencia, hemos hablado sin prudencia, sin sabiduría, sin medir las consecuencias. Hemos hecho cosas correctas, pero en el momento inoportuno. Yo sé que sí, a mí me ha pasado, bendito sea el Señor. No voy a creer que solo le estoy hablando a usted. Esto también es para mí, bendito sea el Señor. Porque yo estoy en este círculo de la humanidad imperfecta en la que vivimos. Resumiendo la idea de prudencia. Vamos a resumirla. La prudencia no consiste, como dije, en evitar todos los riesgos, sino en asumir solo aquello que vale la pena y hacerlo con sabiduría. Ahora, hay riesgos, hermano, que no los vamos a evadir. Los vamos a hacer, pero con sabiduría. Con sabiduría. El casarse es un riesgo. Pero lo vamos a hacer con sabiduría. Si no, los que están casados, díganme si no. Es un riesgo. Porque no conocemos a la persona. Ahora, es un riesgo, por eso que hay tantas situaciones, bendito sea el Señor. Cambiarse de trabajo es un riesgo, porque no sabe dónde va a caer, bendito sea el Señor. Mudarse de una ciudad a otra es un riesgo. Ahora, ¿pero lo voy a asumir? Sí, lo voy a asumir, pero con sabiduría. Todo lo que he dicho antes, lo voy a asumir, lo voy a hacer, aunque sea un riesgo, lo voy a hacer con sabiduría. Máximo hoy que somos cristianos, bendito sea el Señor. Me decía un hermano que se mudó para otro lugar
que está en una iglesia de que la doctrina no es tan parecida a la nuestra. Pero lo que él ha encontrado dice que es esto. Nadie habla en mal del otro hermano de esa congregación. Nadie. Todos hablan en bien aunque la casa esté caída. Todos hablan en bien. Y yo digo, qué bonito. Tal vez con los que le hablado, siempre hay un chambroso, hermano. Siempre hay uno. Ahora bien, pero vea, hermano, gloria sea al Señor. El moverse, me decía, fue algo arriesgoso que yo me moviera para este lugar, pero tenía que hacerlo por causa de mi trabajo. Asumió el riesgo porque era necesario un cambio en su vida. Ahora, vamos a tomar riesgo, gloria sea al Señor, pero lo vamos a hacer con sabiduría. Y eso, hermano, nos va a llevar o dar un nivel más avanzado de prudencia. Digo más avanzado porque todos nosotros ya tenemos un nivel de prudencia, bendito sea el Señor. Pero esto, hermano, todo esto lo va a ayudar como para sacar una maestría en sabiduría. Se llama bonito, ¿verdad? Una maestría en sabiduría. Ahora ya sé más. Ahora voy a actuar con más sabiduría, con más prudencia, con más cordura. Y con esto en mente, mis queridos hermanos, pasemos al primer tema. Tema 1. David mantuvo una conducta prudente. Era conveniente. Y vamos a ver por qué. David mantuvo una conducta prudente. Inciso A. La prudencia nos ayuda a elegir ¿qué? Buenos amigos. ¿Alguna vez, como dije antes, usted se arrepintió de haber elegido a alguien como amigo? Yo sí. Me tiró 2 disparos por 9 milímetros para matar un amigo. Imagínense que era mi enemigo. ¿Para qué necesitar amigos como esos? La respuesta delante de la ley fue que fue un accidente. Esos accidentes de los amigos son peligrosos, Miguel. Uno se dice, ¿por qué yo elegí a esta persona como amigo? Ahora vea, todo es un riesgo, pero ahora como cristianos, mis queridos hermanos, nosotros tenemos la sabiduría por medio de la palabra de Dios para saber con quién nos vamos a juntar. Miremos un poco del contexto del libro o del tema que vamos a hablar. En 1 Samuel, capítulo 8, nos cuenta que Samuel, como fue el pobre Samuel, se puso viejo. Envejeció. Y el envejecer no fue el problema grave, sino de que puso a sus hijos como fuese sobre el pueblo de Israel. Pero ellos, los hijos de Samuel, se corrompieron y en consecuencia los ancianos del pueblo de Israel pidieron rey. Ahora, lo malo de Samuel no fue envejecerse, nosotros vamos para allá, sino que lo malo de la decisión de este siervo de Dios fue dejar a sus hijos o poner a sus hijos como jueces. Bendito sea el Señor. Es como que yo diga, voy a dejar a mi hijo como maestro. Yo sé que no va a funcionar, al menos que Dios lo llame. Así es las cosas. Al menos que Dios lo llame. Ahora, hasta aquí miramos la razón, el por qué Saúl va a llegar como rey al pueblo de Israel. En el capítulo 9 nos cuenta que Saúl es elegido como rey. Saúl tiene algunas victorias. Capítulo 11, aquí va bien. En el capítulo 15 nos cuenta cómo Saúl desobedece al mandato de Dios, y no solo desobedece, sino que es desechado por Dios. En el capítulo 16 nos cuenta que David es ungido como rey. Aquí entra David ya ungido como rey, pero tenemos ya a un rey, Saúl, pero David aquí ya es ungido como rey. Y en 1 Samuel 16:14 nos cuenta que el espíritu de Jehová se aparta de Saúl y un espíritu malo de parte de Jehová le atormenta. Aquí, hermano, Dios ya está haciendo todos los movimientos para que David llegue al palacio real de Saúl. Bendito sea el Señor. Ahora, esto es importante porque no es Saúl, no es nadie más, sino que Dios es el que está moviendo cada punto para que David llegue a la casa real. A raíz de esto, se buscó a alguien que supiera tocar bien el arpa. Bendito sea el Señor. Buscaron y justamente encuentran, ¿sabe a quién? A David. ¿Quién era David?
aquel futuro rey para el pueblo de Israel. Y este futuro rey tocaba bien el arpa, bueno, ya era rey, por designación de Dios, ya era designado por Dios para ser rey. Y este futuro rey iba a ir a llegar, no más ni menos, a la casa real donde estaba Saúl. David llegó al palacio real y a David fue amado por Saúl. Y eso lo dice 1 Samuel 16:21. Saúl lo ama porque, hermanos queridos, cuando alguien nos sirve y nos sentimos bien, todo está excelente, todo nos gusta. Pero cuando miramos que ese alguien se va sobreponiendo a nuestra posición, es ahí donde se ve, y lo voy a decir más adelante, la verdadera amistad o el verdadero amor que hay por esa persona. Si sentimos celos, no es una verdadera amistad. Si sentimos algo contrario al amor que le hemos demostrado a esa persona, nunca fue amor verdadero. Bien, en el capítulo 17 nos encontramos con la historia de cuando David mata a Goliat. Y esto como que fue, hermano, la bomba que explotó en Saúl. Cuando llegamos al capítulo 18, nos encontramos con la amistad que entrelaza a David y a Jonatán en esta historia. Aquí todo parece excelente. En el versículo 1 de Primera de Reyes, capítulo 18, dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar, en el capítulo 57, 58, David termina de hablar con Saúl. Por eso es que el 18, hermano, es la continuación del capítulo 17. Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán, que dice, quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Bien, al leer el versículo 1, se nota el impacto, hermano, que causó aquella hazaña de David en Jonatán. Lo que David hizo impactó al hijo de Saúl. ¿Quién era el hijo de Saúl? Jonatán. ¿Cuál iba a ser su legado? Ser el segundo rey en el pueblo de Israel. Ahora bien, vea cómo Dios, mi querido, está moviendo todos los puntos para que David entrara, amén, al palacio real. Ahora, la vida de Jonatán se liga con la de David y inmediatamente supo que sería su mejor amigo. Inteligente muchacho. Dijo, yo es posible, después se da cuenta, voy a ser el segundo rey. Este David es un hombre de guerra, este David es un hombre inteligente, este será mi mejor amigo. Prudencia. Sí. Ahora estoy conectando los puntos que yo no sabía antes. Aquí Jonatán primeramente, hermano, actúa con prudencia, elige a David inteligentemente, elige a David como su mejor amigo, lo liga a su vida porque David iba a ser de gran ayuda para él. Lo que dice Amós 3:3 en la enseñanza. Ahora, con David voy a poder andar porque este hombre es un guerrero, es un valiente, es un hombre sabio, es un hombre prudente y este será mi mejor amigo. ¿Ven, hermano? ¿Cómo se puede elegir amistades? Como hermano no necesitamos ser maestros para elegir. Solo basta con probar a las personas, sí, y ver lo que hacen y no hacen. Bendito sea el Señor. Aquí hay algo importante que debemos mirar, y es que el heredero al trono de Israel es Jonatán, hijo de Saúl, que se había unido en amistad con el heredero al trono por parte de Dios. Esto es importante. El heredero al trono por dinastía, Jonatán, se une en amistad al heredero al trono por designación de Dios, David. O sea, Jonatán lo elige con prudencia. Sí. Jonatán se liga en amistad con el rey que Dios había elegido. Qué lindo. Para nosotros, como hijos de Dios, muchas veces Dios mueve los hilos, digo más adelante, para unirlos con personas que van a ser de bien para nuestras vidas.
Yo sé que más de algunos de nosotros hemos tenido esa experiencia. Yo tuve experiencia con un viejo pastor que Dios, no sé cómo me llevó ahí, aprendí mucho de él, luego se murió. Yo no hubiera querido que se muriera, se murió el hombre. Y me enseñó tantas cosas en el camino ministerial del Evangelio. Me enseñó, hermano, tantas cosas. Me enseñó sabiduría, prudencia, cómo hacer las cosas. Ahora yo digo, solo lo conocí como unos 3, 5 años y se murió el hermano. ¿Por qué no lo conocí antes? Bueno, Dios es el que hace las cosas. Ahora, esto es lo que le estaba sucediendo a David y a Jonatán. David ya había sido ungido como rey. Aquí en este punto resalta el principio de la prudencia o sabiduría. Jonatán sería el siguiente rey para él. Era conveniente tener un hombre como David a su lado. En su ejército venía de matar a Goliat. Ahora, ¿quién no va a querer tener un hermano que ora, que ayuda, que se santifica, que consagra para Dios? ¿Quién no va a querer tener a alguien hacia su lado? Alguien sabio que le llama, le pide un consejo, se lo da con sabiduría. Bueno, esa fue la decisión que Jonatán tomó. Este hombre es el ideal para tenerlo como segundo al mando, que Saúl lo puso como segundo al mando en mi ejército como rey. Sabiduría, hermano. Prudencia. Ahora ver cómo podemos unir este tema con la prudencia, aunque habla de reyes. Los dos, bueno, en el caso, Jonatán usó prudencia para elegir a su amigo David. Esta decisión ligó a Jonatán con David, tomando la decisión más adecuada y responsable. ¿Se acuerda la definición general? La decisión más adecuada, pero también responsable. ¿Quién era David? Un hombre de guerra. ¿Quién era David? Un hombre prudente. Ahora, esta decisión la tomó Dios Jonatán porque este hombre me va a ayudar. Una decisión adecuada y responsable. Y trató a David más que a un hermano, como dice el Proverbio 18:24. Dice así: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Amén. Entonces, Jonatán supo que David era más que un amigo. Era como un hermano. Junto con él. Hermanos, esas son las decisiones de elegir a alguien que nos va a ayudar en nuestra vida personal. Elegirlo con prudencia, con sabiduría, con entendimiento, gloria sea al Señor. No desechando a la persona. No, hermano, viéndolo de menos, sino haciéndolo con prudencia, con sabiduría, sin tener de menos a los demás. No porque alguien no sea mi amigo, es porque sea menos, no. Solo estoy buscando el bien, la salud espiritual para mi alma, las decisiones que voy a tomar. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, vamos a comprar un vehículo. Usted va a comprar el que se va bonito pero se le va a dañar más rápido. No. Va a comprar el que quizás vale unos dólares más, pero que le va a servir mejor y le va a durar más. Porque vamos buscando un ahorro a lo largo. Bendito sea Dios. Jonatán se dio cuenta que David estaba en la misma dirección con él. Esto es importante, hermano. No podemos unirlo, como Pablo enseña, hablando del Antiguo Testamento, tener unión, como se dice Pablo, en yugo desigual, sino los dos tienen que ir en el mismo rumbo. David llevaba la misma sintonía que Jonatán y lo elige. La Biblia dice que no pueden dos personas andar juntos si no estuvieran de acuerdo. Ahora, eso fue lo que llevó a Jonatán a elegir a David, un joven como usted, a elegir a David, un hombre guerrero, prudente, con sabiduría, y le había quitado la cabeza a Goliat. Sí.
Yo hacía un chiste con Margarita, porque me dijo, ¿cómo si era prudente, pero le mataba a mucha gente? Yo le digo, es que cuando mataba a la gente le decía, Señor, lo voy a matar, permítanme su cabeza, lo voy a quitar. No fue así, fue un chiste que yo le estaba haciendo. Pero David, hermano, Dios lo eligió para esto. Por eso que no pudo construir el templo más adelante. Sí. Ahora, pero la prudencia de David lo llevó a estar en el palacio real. Como cristianos, lo aplicamos a nosotros, debemos elegir con cuidado aquellas personas que estarán cerca de nosotros. Lo aplicamos a nuestra vida. Ahora, nosotros como cristianos debemos o deberíamos elegir aquellas personas, hermanos, que nos van a rodear, o nuestro círculo de amigos, como generalmente se le llama. ¿Quién va a ser mi amigo? ¿Quién no? ¿Con quién voy a hablar más? ¿Con quién no? ¿Con quién voy a chambrear? No, eso no. Bueno, hasta también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo voy a saber, mi querido, quién me va a cubrir la espalda en un momento dado. En un momento, hermano, que yo necesite que esa persona me ayude. Me sido un amigo no cristiano, el único que tengo. No tengo más amigos no cristianos, hermano, el único que tengo. Y me da pena por eso. Debería tener más personas. Y me decía él, hay personas que te buscan solo por sacar beneficio de vos. Es verdad. Yo le dije, no te niego eso. Es la pura verdad. Es la verdad. Ahora, hermano, nosotros tenemos que saber elegir con sabiduría quién es aquella persona que nos va a rodear como individuos. Jonatán amó a David como a sí mismo, un principio de amar al prójimo. Levítico 19:18 o también Mateo 19:19. Era un principio que ellos lo tuvieron, también nosotros lo tenemos. Un principio de amar a nuestro prójimo. Por eso dije antes, porque no elija a alguien como amigo, no lo voy a desestimar como prójimo, lo voy a amar como un prójimo, según la Biblia manda, bendito sea el Señor. Pero voy a elegir a aquellas personas que de verdad van a tener una amistad plena, leal es la palabra, conmigo. Versículo 2 nos muestra que Saúl tomó a David y no lo dejó irse para su casa, o sea, lo secuestró, pues. Hoy serían las palabras más científicas. Lo secuestró y lo dejó en el palacio real. Inteligente Saúl. También. Aquí hay algo importante a resaltar, mis hermanos. Saúl estaba dejando junto con él al joven que ya era rey de Israel, ungido por Samuel por mandato de Dios. Aquí, hermanos, es algo bastante duro para David. Saúl, con el espíritu que lo atormentaba, tenía momentos de esquizofrenia. Estaba loco el viejo. Eso es lo que dice la Biblia. Sí. Le agarraba la ira, como algunos de nosotros. Hermano, esos momentos de ira que se acuerda de ellos, que se pone, cambia de color uno. Sí. Así era Saúl. No solo le pasaba a él. Ahora, David tenía que tener mucho cuidado, porque al momento que Saúl se diera de cuenta que él había sido ungido como rey, ¿qué cree que Saúl iba a hacer? Lo quería matar. Y eso sucedió más adelante. Ahora, la elección de la amistad con Jonatán fue, hermanos, la base principal para que David se mantuviera con vida. Bueno, esto ya era un plan de Dios. Fue lo que le ayudó esta elección de la amistad con Jonatán. Y le ayudó más adelante si leemos los textos. David debía ser muy prudente con lo que hiciera y con lo que decía. David tenía que tener mucha prudencia con lo que hiciera y con lo que él decía en el palacio real. Recordemos que está como un hombre que tenía ataques de ira, como ya lo dije, provocado por el espíritu malo que lo atormentaba de parte de Dios. Ahora, David, hermano, tenía que medir sus palabras. ¿Qué hubiera hecho yo? Yo soy el segundo rey. Si este día me mata el Señor este. David tenía que tener mucho cuidado con las palabras que él iba a usar. Bendito sea el Señor. Debía ser muy sabio y no tocar el tema para descifrarlo.
muy sabio para no tocar el tema. ¿Qué nos enseña esto? Debemos aprender a guardar lo que Dios nos ha revelado hasta que llegue el momento en que podamos hacerlo manifiesto. No lo aguantamos. Bueno, yo no me aguanto. Lo que Dios nos ha revelado, mis queridos hermanos, tenemos que guardarlo hasta el momento que pueda ser manifestado, el momento oportuno y adecuado. Esto lo hizo David. Él no debía revelarse como el siguiente rey del pueblo de Israel, porque su vida corría peligro. Él actuó con prudencia, con cordura y sabiduría, que prudencia y cordura son sinónimos de sabiduría. Él hizo esto. Él lo iba a revelar hasta que llegara el tiempo indicado. Ahora bien, como dice el proverbista 27:2, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos, bendito sea el Señor. O sea, David, por favor no te vayas a alabar a ti mismo delante de Saúl, este viejo está endemoniado. Habla endemoniado, eso dice la Biblia, en un espíritu inmundo. Bueno, no un espíritu inmundo, un espíritu malo que le atormentaba de parte de Dios. O sea, este señor está dañado. No te alabes, déjalo, calmate, tranquilo, bájate el orgullo, sé prudente, te va a matar Saúl. Todo esto le llegaba a la mente a este joven. Ahora bien, la enseñanza, hermano, de este proverbio es la importancia de la humildad y la prudencia. Aconseja no presumir de nuestros logros. Esto es la enseñanza de 27:2 del libro de Proverbios. No presumir de nuestros logros. Ay, hermano. Ay, hermano. Usted lo sabe mejor que yo también. ¿Cómo nos gusta presumir de lo que somos y hacemos? Me dijeron hace unos días que fui por ahí, háblame de ti mismo. Yo tengo mucho de qué hablar. Y yo dije, pero ¿de qué voy a hablar ahora? ¿Qué digo? Esas preguntas nos ponen a uno así medio entre la espada y la pared, bendito sea el Señor. Bueno, y hablé lo que tenía que hablar rápidamente, 1 minuto, 2 minutos, me habían dado media hora, pero es muy importante. Porque si hablo más de la cuenta voy a hacer cosas que no son, y cuando me pongan a prueba yo voy a decir mentir. Entonces, hermano, no jactarse o presumir de nosotros mismos, de nuestros logros. Bendito sea el Señor. Eso nos enseña este proverbio, y este principio, hermano, lo puso en práctica David. No quiso presumir, y la Biblia dice que era un hombre hermoso, de buen parecer, como algunos de ustedes, hermoso, de buen parecer. Él no quiso presumir de esto. Él lo hizo, hermano, con mucha cautela, con mucha sabiduría. Por ejemplo, los espías, por ejemplo, ellos saben que son espías. Ellos no presumen de su cargo, los van a matar inmediatamente. Ellos lo hacen con mucha cautela, con mucha prudencia, sabiduría, hacen su trabajo. Era exactamente lo que David estaba haciendo en la casa real. Versículo 3, dice el versículo 3 de la base que tenemos, el capítulo 18. E hicieron pacto con Jonatán y David, porque él llamaba como a sí mismo. Jonatán y David pactaron su amistad. Debía ser una amistad leal, verdadera. Esto era amistad, hermano. Una amistad leal. Una amistad verdadera, bendito sea el Señor. Voy a hacer una pregunta y no tiene que hacerlo de contestar, hermano. Es solo una pregunta que yo la sé y usted también. Digamos que usted tiene un amigo dentro del Evangelio, pero su amigo pecó, metió la pata el hombre o la mujer. Y usted dice, voy a romper la amistad con él porque él pecó, hermano, pero sigue dentro del Evangelio. A mí me ha pasado. Usted dice, no, ya nunca más le vuelvo a hablar. ¿Era una amistad? No era una amistad. No era amistad. Y yo aquí no vaya a confundir, hermano, santidad con amistad.
Estoy hablando de amistad. Yo sé que alguno va a decir, no me importa. Bueno, usted quizás no practica el principio de amar a su prójimo como a sí mismo. Ahora bien, dicho eso con el silencio que causé, Jonathan y David hicieron esta amistad pactada. Ese pacto, hermano, era una promesa que hicieron. Esto fue muy importante porque Jonathan pudo haber visto a David como su rival por el trono, pero escogió amarlo y apoyarlo. Esto que acabo de decir es muy importante como cristianos. Por ejemplo, los que tenemos un ministerio. Un hermano joven va creciendo. Ahora, si yo soy orgulloso, altanero y todo lo demás, yo a ese hermano lo voy a ver como un rival en el ministerio. Voy a decir, voy a tratar la manera de que este hermano no crezca, sino que mengüe, porque es un rival para mí. Eso es lo que pasa, hermanos. No es cristiano tampoco. Ahora, pero eso es, hermano, lamentablemente es lo que sucede. Ya los viejos de nosotros ya para morir no queremos entregar el ministerio. ¿Verdad o mentira? Bendito Es la sea verdad. No me deja mentir nadie de ustedes, porque lo hemos comprobado en el resto de nuestro andar. Ahora, pero Jonathan no lo vio como un rival, sino lo vio como un buen amigo, como alguien necesario para trabajar en el pueblo de Israel. Y eso, hermano, es sabiduría. Proverbios 17:17 dice: en todo tiempo ame al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. O sea, Jonathan había pactado la amistad con David. Él lo veía como un hermano en tiempo de angustia. Muchos de nosotros, hermanos, no tenemos amigos de contarle nuestras angustias. Muchos de nosotros. ¿Sabe por qué? Por la desconfianza que se ha creado entre ellos. Eso es todo. Seamos honestos. No podemos. Y muchas veces no debemos hacerlo. Es así. Ahora, quiere decir, mi querido hermano, que aunque seamos cristianos evangélicos y nos reunimos, nos conocemos ya por muchos años, no hay una amistad verdadera. Nos conocemos porque nos congregamos en el mismo lugar. Pero no hay una amistad donde uno puede decir, voy a llorar en el hombro de mi hermano porque él es mi amigo. No hay. Ahora, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando, mi querido hermano, dentro de esta congregación o de cualquier congregación? ¿Cuál será la herramienta que estamos usando? ¿Será la Biblia o será solo nuestro sentimiento? Ahora, si Jonathan hubiera usado su sentimiento, hubiera visto a David como un rival, no como su amigo o su hermano. Ahora, y eso es lo que sucede dentro del cuerpo de Cristo. Pasó, hermano, en el tiempo del Nuevo Testamento, en la iglesia de Corintios, bendito sea el Señor. Hicieron grupos, porque no todos, en la Santa Cena, los que tenían más comían primero, los que no llevaban no comían, se aguantaban. Ahora ve, hay rivalidad. Quizás no por ministerio, sino porque yo desconfío de. Usted póngale nombre. Ahora, eso es lo que sucede. Pero aquí la Biblia, o esta enseñanza, hermano, nos enseña a elegir. No es que yo voy a sacar a todos. No, yo voy a elegir con sabiduría a quién. Eso es. Eso es. Voy a elegir a quién y con quién. O sea, la enseñanza, hermano, la prudencia, la cordura, la sabiduría, no lo está espantando a no tener, sino a elegir convenientemente y con sabiduría. Eso es lo que pasa. Como creyentes, deberíamos ser fieles a la amistad con nuestros hermanos, que ya dije lo que pasa, como creyentes. Ser fiel a la amistad con nuestros hermanos, trayendo el contexto de lo que estamos viendo en el libro de Primera de Samuel, bendito sea el Señor. Y con esto, hermano, no quiero decir que usted o yo seamos malos o que no podamos tener amistades,
No estoy diciendo eso, por favor no me vayan mal a entender. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la maldad que hay en este mundo nos ha separado de la confianza que la Biblia manda que tengamos. O sea, la maldad por las experiencias que hemos tenido, hermano. Y digo hemos tenido porque usted y yo las hemos tenido. Nos ha separado. Nos ha formado una barrera, un muro para que nosotros no podamos elegir por el miedo de las consecuencias que hemos pagado anteriormente. Por ejemplo, yo le dije, el amigo este era muy buen amigo, conocía a mis padres, a mis hermanos, comíamos en la misma casa, yo comía en su misma casa y me tiró los disparos. Gracias a Dios aquí nadie le han disparado todavía, espero que no, como hermanos. Bueno, con la lengua se lo disparamos. Con la lengua nos desayunamos. Espero que ya no. Eso fue antes, hace muchos años, cuando éramos inmaduros en el Evangelio. Hoy somos diferentes. Hoy somos diferentes. Bendito sea el Señor. Y fíjate, hermano, que usted va a decir es solo palabrerío el hermano. No, mi querido. No. Yo sé que hemos cambiado. Hemos cambiado. Y sabe que cuando yo me paro aquí, me da mucha alegría porque yo sé que me paro a enseñar a personas que entienden, a personas que comprenden la Biblia, a personas, hermanos, que después de muchos años hemos aprendido de la palabra de Dios. No lo digo por hablar. Yo me paro, hermano, con mucha alegría aquí porque sé que usted está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Eso me da alegría. Eso me da, hermano, mucho regocijo al pararme aquí porque yo sé que usted entiende, que usted es una persona inteligente después de muchos años de estar dentro del Evangelio. No solo estoy hablando, lo estoy diciendo de todo corazón. Yo sé que usted entiende. Yo estoy sentado ahí y yo voy a entender lo que el hermano predicador está hablando. Bendito sea el Señor. Amén. Inciso B. Debemos aprender a administrar prudentemente el éxito. Todos aquí, de alguna manera, hemos tenido éxito en algo o con algo. No todo ha sido un fracaso, mi querido. No nos decepcionemos. En alguna manera, en alguna área, hemos sido personas exitosas, máximo en el Evangelio. Personas que hemos tenido éxito. Hermano, que yo sigo pobre, no tengo ni un centavo en el banco. Yo también, pero eso ya está de sobra. Digo, éxito como persona. Y si tienes dinero, gloria al Señor. No es malo, es bueno. Versículo 4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba. Esto, hermano, es importante en este versículo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Y otra ropa suya, hasta su espada, su arco y su talabarte. Ahora bien, este versículo muestra, hermano, la forma en que Jonatán selló el pacto con David. O sea, se dieron prenda, fue ese pacto, como en el matrimonio actual que hoy hacemos, se da un anillo, y otras cosas que pasan ahí, pero ese anillo, dice que Jonatán le dio el manto que él llevaba. Esto es muy revelador, porque Jonatán sería el segundo rey por dinastía, pero está dando su manto real al rey David, que fue designado por Dios. Hermano, el manto real que este joven llevaba se lo da a David en el pacto de amistad. Ahora, vea, hermano, cómo Dios está obrando. En 1 Samuel 23:17 encontramos una revelación de parte de Jonatán a David. Vea lo que dice el 23:17. Lo vamos a leer el 23:17. Dice, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Hermano, esto es revelador. Jonatán ya sabía que David era el rey en el pueblo de Israel por mandato divino. Y no solo Jonatán, Saúl también ya lo sabía. Por eso la expresión que la mano de Saúl no lo iba a alcanzar. Saúl ya lo andaba buscando para matarlo. Sí.
Ahora, pero Jonathan, en ese pacto que hicieron, gloria sea al Señor, de amistad, él antes sin saberlo le da su manto, ahora ya lo sabe, gloria sea al Señor, pero él lo protege. Ese es un amigo, hermano. Ese es un amigo. ¿Alguna vez usted ha tenido un amigo que lo ha protegido, hermano? Amén, aleluya. Piensa en su corazón. Bendito Yo Cristo, también. aleluya. He tenido algunos lados, pero he tenido gente que me ha ayudado, me ha protegido. Eso es lo que hizo Jonathan. Por eso el pacto de esta amistad fue una promesa pactada con su manto, con sus cosas. Bendito sea el Señor. Esto es importante de cómo Jonathan procedió con prudencia, hablando con David al respecto, hermano querido. Y es lo que a nosotros muchas veces se nos pasa, se nos sale de nuestras manos. Hablamos con las personas incorrectas. Jonathan, habló con la persona correcta, con David. Tú eres el rey, mi padre lo sabe, yo lo sé, pero te voy a ayudar, te voy a cuidar. Jonathan hizo con prudencia, con sabiduría, bendito sea el Señor. Jonathan también le dio su espada, su arco, su talabarte. Y talabarte, hermano, yo no sabía qué era. Traducido es un cinturón de cuero para llevar colgada la espada. La vaina, pues. Los que eran macheteros, ¿se acuerdan? La vaina. Ese era el talabarte, la cosa esa donde metían la espada. Los que andaban machete, ¿se acuerdan de eso? ¿Qué es eso? Éramos macheteros, mandaban la vaina ahí. Hoy que nos vendimos como cosas. No, hermano, éramos campesinos. Campesinos del campo, como digo aquel. Éramos hermanos campesinos. Ahora sabemos de esto, ese era el talabarte. Ahora bien, esto que voy a decir, hermano, es de mucha importancia. Cuando Jonathan le da todo a David, es como si Jonathan estuviera diciéndole a David: toma lo que a ti te pertenece por mandato divino. Esto te pertenece a ti, no a mí, porque yo voy a ser el segundo al mando. Bueno, lo mataron, ¿no? Voy a ser el segundo al mando. Ahora, pero le dice: esto te pertenece a ti. Mira, hermano, aquí encontramos un principio de amistad muy grande, de humildad en Jonathan. No vio, ya dije antes, a David como su rival, sino como su amigo, como su hermano. Y aquí, mis queridos hermanos, este hombre actúa con humildad. Amén, hermano. Yo ya no voy a ser maestro, hoy le toca a usted. Aquí está. Si necesita mi ayuda, en lo poco que yo sé, llámeme y yo le voy a ayudar. Bendito. Ahí está, que sí. Ahí está, que sí. ¿No? Me costó de sober. Tanto. Me costó dinero comprar libros. Nadie me baja de aquí. Esa es nuestra humildad. Así somos de humilde. Así somos de humilde, bendito sea el Señor. No, Jonathan, no. Te doy todo. Mi manto, mi espada, mi talabarte, todo lo que está aquí. A ti te pertenece por mandato divino. No es mío, es tuyo. Aunque era conveniente que yo fuera por dinastía, pero no, Dios no permitió eso. Ahora, a ti te toca, bendito sea el Señor. Mi padre pecó, yo no puedo seguir. Eso es humildad, hermano. Eso es humildad, bendito sea el Señor. David, en el versículo 5, obedecía a Saúl. Ahí es donde lo enviaba. El hermano habló de qué la vez pasada. ¿De qué trató la clase pasada? No me acuerdo porque no estuve el domingo. De la obediencia. David obedecía a Saúl. Iba donde quiera que le mandaba. ¿Se acuerda cuando lo mandó a traer, hermano? Y él solito lo mandó bien. ¿Para qué era? Para que lo mataran. Esa era toda la idea. Para que lo mataran. No era, hermano, que era importante eso. No. La idea de Saúl era que mataran a David. Ese era el amor que le tenía. Si quiere, vayas, hermano. Aquí no hace falta. Ese es el amor de nosotros. Ese amor que nos sale por los poros. David obedecía a Saúl ahí en donde lo enviaba, y Saúl lo puso
como jefe sobre un grupo de gente guerrera, hermano. En el versículo 5, quiero que tomemos algo que resalta entre líneas. Y dice, ahí entre líneas aparece, y se portaba, hablando de David, prudentemente. Ahí entre líneas aparece. Y se portaba David prudentemente, a pesar que el rey Saúl había confiado en él. Esto que voy a decir de mucha importancia en él. David andaba con cautela. Saúl lo había puesto sobre de un grupo de guerreros. Pero David, hermano, mantuvo la sabiduría, mantuvo la prudencia, anduvo prudentemente. Podemos decir que la prudencia de David era parte de su carácter como un hombre de Dios. La prudencia de David era parte del carácter de un hombre de Dios. Y él no, hermano, reveló lo que ya era. Era un hombre prudente y demostró el carácter de Dios. La prudencia hizo que David no confiara de la aparente, dice el escritor, aparente amistad de aquel rey que le invitó, no todo el que le invita a la casa, no todo para matarlo, no todo aquel que le invitó a quedarse en su casa el día que venció a Goliat. Saúl lo secuestró y lo dejó en la casa de él. Ahora, David vivía ahí, pero no se confió. Como dice una palabra, no fiaba de Saúl. No fiaba de la amistad aparente que Saúl le mostraba. Bendito sea el Señor. ¿Qué aprendemos de esto? Que nunca debemos ser ingenuos cuando convivimos con personas que no tienen la vida o una vida de integridad. No tenemos que caminar, hermanos, dice el escritor, como ingenuos, como personas sin sabiduría, pues, sin prudencia, sino, hermanos, evaluar la situación, evaluar el momento. ¿Por qué esta persona? ¿Qué quiere que yo haga para él? El proverbista dice algo que nos debe, hermano, alertar como creyente. Quiero que lo leamos, Proverbios 26, 24 al 26. Alguien que me ayude. Repito, Proverbios 26, del 24 al 26. Amén. Dice 26, 24. Sí. Dice, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Amén. Está bonito el otro, pero vean. Esto era, hermano, exactamente lo que a Saúl estaba pasando. Esto era lo que a Saúl estaba pasando. Él disimulaba. Hermano, ¿cómo te amo, hermano? Me golpea la espalda. ¿Cómo te amo, hermano? Supiera lo que te amo. Oh, pasa en las amistades también. ¿Cómo te amo? Pero cuando lo ven metido en el hoyo, le echa tierra. Para que no se salga, no es más fácil. Te cayó al hoyo, bueno, le voy a echar gravo mezclado para que nunca más vuelva a salir. Ahora, esto era lo que le estaba pasando al rey Saúl. Disimulaba con David una amistad aparente, hermanos. Y eso se llama, en términos bíblicos, hipocresía. En términos bíblicos se llama hipocresía. Yo admiro algunas personas, hermanos, que no pueden disimular. Se enojaron con alguien, están enojados. Yo admiro a esas personas, pero me aborrezco a mí mismo porque puedo disimular. O sea que usted, hermano, cuando se enoja con alguien, se enoja. Usted no ha visto el sistema norteamericano que le gritan, le dicen cosas y después de un ratito, como si nada. ¿Y por qué? Se me ha ofendido. Vení, pedime disculpas por lo menos. No vengas hablándome como si nada. Me acabas de ofender. Me pasa a mí casi siempre con mi jefe. Va y dice cosas y en un ratito solo da vuelta alrededor de un camión y viene como que si nunca pasó nada. Hermano, pero eso es malo entre creyentes.
Eso no está bueno entre nosotros los cristianos. Eso es actuar sin prudencia, sin sabiduría. Yo sé que a usted le ha pasado esto con el sistema norteamericano y lo peor es que nosotros nos adaptamos a este bendito sistema. Y nos acostumbramos a que nos griten y nosotros empezamos a gritar a los demás. Bendito sea Dios. Por tal razón, David caminaba y hablaba con mucha prudencia delante de Saúl, porque él conoció a Saúl. El Espíritu de Dios estaba en David. También el versículo 5 nos enseña que Saúl posicionó a David como jefe del ejército. La prudencia de David lo estaba llevando muy lejos, como José, ¿se acuerda? Como Daniel, como los 3 hebreos. La prudencia, la sabiduría de este hombre lo estaba llevando muy lejos. Más sin embargo, quiero recalcar lo que dije antes, que todo esto que estaba sucediendo fue movido por la poderosa mano de Dios. Todo esto, mi querido, que estaba pasando, estaba sucediendo porque Dios estaba moviendo su mano de poder para posicionar a David en el trono real. Así que no le vaya a ser sospechoso que Dios ya está trabajando en alguien para que yo me quite de aquí y poner a alguien más. No hay amén, le digo no hay amén, ahí abajo, dice el Señor ¿se acuerda? Ahora, es posible, hermano querido, que Dios ya está trabajando. El problema es que nosotros, disculpe la expresión, somos como el rey Saúl. Sabemos que pecamos, que estamos en desobediencia, pero queremos seguir ahí. ¿Para qué dijo el hermano ayer? Para que el pueblo nos alabe. Imprudencia. En la desobediencia, hermano, esto que voy a decir va a sonar así, bien bonito. En la desobediencia de Saúl se estaba posicionando el nuevo rey de Israel. Medio contradictorio, ¿verdad? En la desobediencia de Saúl se estaba posicionando el nuevo rey de Israel. ¿Cómo? Como en la desobediencia de Israel, Dios nos posicionó a nosotros como cristianos evangélicos. Eso lo explica Pablo en el libro de Romanos. Que en la desobediencia del pueblo de Israel, nosotros los gentiles entramos al evangelio. Así mismo, en la desobediencia de Saúl, un nuevo rey estaba posicionado ya. Dios estaba moviendo cada hilo, como dije, del reinado para dar la experiencia necesaria a aquel pastor de ovejas, David. Hermano querido, hermano joven, si Dios lo está moviendo para un lado, para otro, enseñándole, levantándolo a medianoche, no lo deja dormir, obedezca a Dios. Dios le está dando la experiencia, posicionándolo en algún cargo dentro de algún ministerio. Aunque nosotros los viejos no nos guste, va a ser así. Es Dios el que obra, no somos nosotros. Hágalo con prudencia, hágalo con sabiduría, hágalo con entendimiento. David era un hombre prudente, pero no se fió de ello, sino que confió en Jehová. Esto último que dije es de mucha importancia, hermano. Aunque David era un hombre prudente, un hombre guerrero, pero no se confió de su prudencia, como dice el proverbista, da un consejo a nosotros en Proverbio 3.5. Ayúdame por favor. Proverbio 3.5, el versículo 8. Mire lo que dice. Proverbio 3, del 5 al 8. Amén. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahora, hermano, vea, el proverbista dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Es bueno ser prudente? Amén. Es un principio. ¿Me tengo que apoyar en mi prudencia? No. Tengo que confiar en Jehová. ¿Ve el principio? Yo debo ser sabio, debo ser prudente. Pero ¿me voy a apoyar en eso que yo soy? No. Me voy a apoyar en el que da la sabiduría.
en el que da la prudencia, el consejo del proverbio. Está bien, gloria a Dios, que sea prudente, que sea sabio, pero no nos apoyemos en eso. Yo soy más sabio que todos. ¿Se acuerda de aquel joven rey que fue a pedir consejo a los viejos primero y después fue a los jóvenes y fracasó? Sí. Porque sintió, imprudentemente lo hizo. Roboán, sí. Ese muchacho. Sí. Ahora, imprudentemente lo hizo. ¿Cuántas veces, mis queridos, nos han aconsejado? Y disculpe la expresión bíblica que voy a usar. Y como necios, no hemos acatado el consejo. Sí. Muchas veces nos ha pasado. Sí. Nos ha pasado como Roboán. Amén. ¿Cómo se llama? Roboán. Maldito Señor. Roboán. Como este hombre. Imprudentemente. Y fíjate, cuando yo estudiaba esto, estudiaba lo de Proverbios 25, se parece, de que es como el perro que vuelve a su vómito. Eso es el necio. Es como el necio. Habla, quiere regresarse, se da cuenta que es bueno lo que ha hecho, sabe que es malo, y regresa otra vez. Por eso el proverbista usa esa expresión. Ahora, si es el necio, hermano, no acata consejos. A mí me ha pasado. Nunca me olvido de un consejo que me dio mi esposa y fracasé. Fracasé. Por no acatar el consejo de ella. Usted no lo de todo lo que David, no. La prudencia nos guiará hacia el bien sin sobreexaltarnos, sin tener un más alto concepto, mis queridos hermanos, de nosotros mismos. Y Pablo enseña esto en Romanos 12:13. Sin tener un alto concepto más de lo que Dios nos ha dado a nosotros mismos. O sea, prudentemente. Bueno, yo siempre le digo al Señor, algunas veces soy orgulloso. Digo, Señor, yo sé que los hermanos, algunos que están sentados ahí saben más que yo. Yo sé que algunos de ustedes, hermanos, saben más que mi Biblia. Y quizás enseñaría mejor que mí. Ahora, ¿por qué estoy al frente? Por la misericordia de Dios. Eso es todo. Algunos de los que predican, hermanos, que están ahí, pueden predicar mejores de los que predicamos. Ahora, ¿por qué lo hacemos nosotros? Por la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué dice Pablo? No tengas más alto concepto de lo que ya sos, de lo que Dios te ha dado, donde Dios te ha puesto. David, con su trabajo, comenzó a ser reconocido por el pueblo y, hermanos, no solo por el pueblo. Esto es agradable para nuestros oídos. Oiga, ¿por quién? Y por los mismos siervos de Saúl. Y fue ese punto que la maldad de Saúl contra David salió a luz. Lo que leímos antes. Ahora, aquí viene algo importante para nosotros, hablando de que David cayó bien entre el pueblo y entre los siervos. No me va a dejar mentir. Somos hermanos, compañeros de milicia en este evangelio. Usted y yo sabemos y posicionamos al hermano por lo que hace. Y decimos, este hermano trabaja mejor que el líder. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Aunque a nosotros los líderes no nos guste, es la verdad. Es la verdad, mi querido. Eso estaba pasando en David y con Saúl. David estaba haciendo mejor que Saúl. Y el pueblo empezó a notarlo. Y no solo el pueblo. Los líderes de Saúl, los siervos de Saúl, empezaron a notarlo. Y empezaron a darle más, ¿qué es la palabra? Prioridad a David. Y aquí en este punto, versículo 6 para adelante, Saúl saca las uñas y quiere matar a David. ¿Por qué? Se dio cuenta que aquel siervo, paje de armas, ahora era más querido por el pueblo y los siervos de él que él mismo. Esto es grave. Esto es grave. Porque es ahí donde a nosotros como líderes nos vuelve a envidia, a rencor, a celos. Y empezamos a odiar al hermano. Sí. Aunque no lo queramos percibir en nuestros corazones, pero es la realidad que sucede. Es lo que pasa. No lo pegamos. La prudencia se debe buscar en oración. Proverbios, hoy vamos a ir al proverbio, cerquita del 3 donde estuvimos.
2, 3 y 5. Todos los cristianos quisiéramos, hermano, cuando digo todos los cristianos, todos aquellos que han sido separados del mundo como hijos de Dios, quisiéramos actuar con prudencia y denotar el carácter de Dios en nosotros. Eso todos los que estamos en este lugar quisiéramos hacerlo. Pero lamentablemente algunas veces dejamos mucho que desear por nuestros impulsos carnales. Amén. Yo quisiera actuar, hermano, cuando hablo, cuando mis actitudes, mis acciones, yo todo el tiempo quisiera hacerlas con prudencia. Pero lamentablemente muchas veces dejo mucho que desear. Y eso no solo me pasa a mí. Si usted es ser humano, dentro del Evangelio le va a pasar. Inciso A. Hay que procurar la prudencia y la sabiduría como a tesoro, dice el proverbista, 2, 3 y 4. Hay que procurar la prudencia y la sabiduría. Este proverbio, hermano, nos habla de la excelencia de la sabiduría. Este proverbio, capítulo 2, nos habla de la excelencia de la sabiduría. Si usted lee todo el proverbio, yo hubiera querido que esta fuera la base principal. El proverbio, capítulo 2, habla de la excelencia de la sabiduría. Habla a un hijo a prestar atención a la palabra de Dios por el mandato de Deuteronomios, capítulo 6, 6 al 8. ¿Cuál es el principio implícito aquí? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ese es el principio implícito en este proverbio. Que el temor, que la sabiduría o el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, cuando más me lleno de la palabra de Dios, voy a ser más sabio si lo hago con humildad. El punto es que si un niño, según el principio de Deuteronomio 6, al 8, el punto es que si un niño crece en el temor de Jehová, será una persona sabia y prudente. Salmo 111, 10. Será una persona sabia y prudente. ¿Cuál es el consejo de Proverbio, versículo 3? Mire lo que dice, 2, 3. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz. Ahora, el proverbista dice que clama a la prudencia. Ahora bien, podemos aprender que la sabiduría de Dios hay que buscarla con deseos y esfuerzo. No esperar, hermano, simplemente que llegue. Santiago 1:5 dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Él la da en abundancia, bendito sea el Señor. Dios será quien, hermano, dota a la persona de sabiduría. Hago un paréntesis. Aquí, mi querido, no está hablando de sabiduría para enseñar la palabra de Dios. Aquí estás hablando de sabiduría como individuos dentro del Evangelio o dentro de la sociedad. El discernimiento y la sabiduría para esto, ya hermano, entra ahí, pero aquí lo que está hablando el proverbista, sé sabio en tu vida como persona. Ahora, Santiago dice, si alguno es falto de sabiduría, hablándole al pueblo, pues pídala a Dios. El consejo del proverbista es clamar a Dios, ¿para qué? Para que nos llene de inteligencia y sabiduría de Él. Por tanto, cuando clamamos por inteligencia o prudencia, alcanzaremos esa virtud. No solo será bueno, hermano, dice el escritor, para nuestro beneficio, sino para el bien o el bienestar de aquellas personas que nos escuchan y nos rodean o trabajamos con ellos. O sea, hermano, eso es grande. No solo para el bienestar de nosotros, sino para el bienestar de todos aquellos que nos escuchan y nos rodean. Como cristianos debemos buscar activamente discernimiento para saber qué es correcto y cómo actuar. Digo activamente, o sea, todos los días, Señor, dame sabiduría para este trabajo que hago. Señor, dame sabiduría para, voy a hablar con estas personas. Señor, dame sabiduría para esto que voy a hacer activamente, hermanos, activo, gloria sea al Señor. Como comemos todos los días, activamente comemos. Siempre. En palabras sencillas, no vivamos solamente con lo que creemos saber. No, yo no lo sé todo, ¿ya para qué? No, yo para qué voy a comprar otro libro, ya no lo sé, hermano. No nos quedemos con lo que yo creo saber, sino pidamos a Dios entendimiento. Señor, en este tema yo estoy corto, no entiendo, ayúdame a entenderlo. ¿Ve? La Biblia dice, mira pues con diligencia, cómo andéis, no como
necio, sino como sabio. Este texto lo aprendí del hermano Carlos ayer. Él lo recitaba cuando estaba orando. Y, oh, este texto me sirve. Glorioso Dios, aleluya. ¿Ve? Hermano, redimiendo bien el tiempo, con sabiduría, con prudencia. Versículo 4, dice el versículo 4, sino como a la plata la buscare y la escudriñares como a tesoro. El punto del proverbista es que se busque y usó el símbolo de la plata. Era muy importante para su tiempo la plata, no sé cuánto vale. Y también hay que escudriñarle como a tesoro. O sea, escudriñan, lo que escudriñan la palabra, se meten en un texto, buscan y todo, de dónde proviene, escudriñar, es lo que Jesucristo dijo, escudriñar la Escritura, porque parece que en ella encontraréis la vida eterna. Escudriñarla no es solo leerla, hermano, es profundizar. Ahora bien, la enseñanza es que, ¿de qué sirve, hermano, que la persona tenga muchos bienes, la enseñanza de proverbios materiales, pero sigue siendo un necio? O sea, ¿de qué sirve que tenga riqueza, pero sigue siendo un necio? O sea, la enseñanza del proverbio. Lo que la persona necesita es sabiduría para vivir bien en este mundo. Proverbios 16 y Proverbios 4:7. Bendito sea el Señor. Este principio de prudencia y de sabiduría es de gran importancia para los ministros del Evangelio, dice el escritor, pastores, maestros, predicadores y todos los que trabajamos en la obra del Señor. Seremos, hermano, de gran bendición cuando actuamos con sabiduría. O sea, este principio es de gran bendición. Bueno, yo no quiero ser tan terco como antes, como cuando empecé. Hermano, no quiero ser tan, ¿cómo se dice la palabra? Hay otra palabra. Quiero, hermano, aprender más. Quiero actuar más con sabiduría, más con prudencia. Yo sé que ahora ya tengo canas, ya estoy más viejo. Pero que las canas no sean solo de adornos. Que me hayan ayudado, hermano, los golpes de la vida, que me hayan ayudado a aprender. El proverbista dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. 15:33 del libro de Proverbios. El consejo es a vivir con sabiduría y prudencia en nuestra vida, desechando lo malo y apreciando lo bueno. Nuestras acciones, actitudes, palabras deberían ser con prudencia. ¿A quién se le salen malas palabras? No levante la mano. En su corazón. Bueno, eso ya no debería de estar en nosotros porque somos personas sabias y prudentes. Ahora, para concluir, hermano, concluyo diciendo que prudencia es saber pensar antes de actuar, escuchar el consejo correcto y tomar decisiones de acuerdo con la voluntad de Dios como cristianos. Una persona prudente no se deja llevar solamente por sus emociones o impulsos, sino que considera las consecuencias de sus decisiones. Proverbios 2:6, ahí en el tema que estamos, en Proverbios 2:6 explica. Por eso, la verdadera prudencia, hermano, comienza buscando ¿a quién? A Dios. La verdadera prudencia comienza buscando a Dios. Proverbios 1:7. Ser prudente, vuelvo y repito, aquí en la conclusión, no significa tener miedo de actuar, sino aprender cuándo actuar. Con prudencia. Cómo actuar y cuándo esperar. O sea, eso, hermano, es un principio de la prudencia. Me enseña a actuar, cómo actuar y cuándo hacerlo. La prudencia nos protege, mis queridos hermanos, de muchos errores que ya algunas veces hemos cometido y nos ayuda a caminar por el camino que a Dios le agrada. El hombre prudente, termino, el hombre prudente no solamente piensa en lo que puede hacer hoy, sino en las consecuencias que sus decisiones le traerán mañana. ¿Ve? Una persona con prudencia va a pensar no solo en lo que puede hacer hoy, sino en las consecuencias que le traerá eso mañana. ¿Quiénes viven con consecuencias de decisiones que tomaron en el pasado? Yo vivo con consecuencias.
Yo hubiera querido no tomar las decisiones que tomé. Yo sé que usted ahí sentado está pensando en lo mismo. ¿Por qué no tener más con sabiduría? Más con prudencia. Y eso, hermano, con esta enseñanza, primera parte, que nos lleve a recapacitar, a poner en práctica lo que ya sabemos. Usted es prudente, usted es sabio por medio de la Biblia, gloria a Dios por eso. Ahora, solo pongamos en práctica. Bendito sea el Señor. ¿Fácil? No, hermano. No. No es fácil. No es fácil. Y yo le digo por experiencia. Hermano Carlos, y los hermanos que trabajan en construcción, yo he dicho cómo estos hermanos aguantan los gritos que a veces se pegan entre compañeros, una temperatura de 100 y tantos grados trabajando. O sea, lo hacen con prudencia, con sabiduría. Quieren guardar, hermano, el testimonio como cristianos de evangelio. No es que no se enojen, pregúntenle al hermano. No se enojan. Oh, claro que se enojan, miren los patos, se enojan. Pero lo hacen con sabiduría. Y los bailes no se enojan, se enojan. Los romeros, yo soy romero, no estoy hablando de los romeros. Se enojan. Ahora, pero actuamos con sabiduría, con prudencia. ¿Alguna vez le ha dado ganas de golpear a un compañero de trabajo? Oh, claro que sí. Claro que sí. ¿Lo ha hecho? No. ¿Por qué? Porque ha actuado con prudencia, con sabiduría, con entendimiento, guardando el testimonio como cristiano. Eso, mi querido, es sabiduría. Eso es prudencia. No vaya a pensar, hermano, que todo el tiempo ha sido imprudente. No, mi querido. Usted ha actuado con prudencia muchas veces y es por eso que se mantiene dentro del Evangelio con un testimonio agradable delante de Dios. Hemos cometido errores, amén. Y nos arrepentimos de eso. Nos avergonzamos de eso. De no haber actuado con prudencia. De no haber actuado con sabiduría. En los hogares. A veces se nos sale el militar y le gritamos a nuestra esposa. Y uno después dice, ¿por qué lo hice? Actué sin sabiduría. O las esposas le gritan a los esposos. Pensaron que no, ¿verdad? También pasa. Y después ellas van arrepentidas llorando y se le gritan a mi esposo, pobrecito. Sin prudencia, ¿no? Pero hoy, hermano, que podamos recapacitar. No vamos a ser perfectos, no, hermano. Pero vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos. Vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos bajo la misericordia de Dios. Así es, mi querido, que esto nos ayude. Esto ya lo sabíamos, esto ya lo hemos puesto en práctica, pero que esto nos ayude, estos consejos bíblicos nos ayuden para crecer más en sabiduría y en prudencia, para poder cada día crecer más y que no solo nos crezcan las canas, sino que también nos crezca la prudencia y la sabiduría en nosotros. Y no seamos viejos, como leíamos un texto ayer, descontentos, sino, hermano, yo hablaba con Margarita, ¿cómo me ves cuando tengo 80? La señora cayó. El silencio, hermano, habla mucho. Ella no dijo nada. Y agradecí sus palabras en secreto. Pregúntale a su esposo. ¿Cómo vamos a hacer cuando seamos mayores si no hemos alcanzado sabiduría? ¿Cómo nos califica la esposa? ¿Cómo nos califican nuestros hijos? Como personas sabias, como personas prudentes. ¿Cómo nos califican los compañeros de trabajo? Las personas con que tratamos. ¿Cuál es la calificación que nos dan? Que esta enseñanza nos ayude, hermano, no para sentirnos menos, de ninguna manera, sino para recapacitar en lo que verdaderamente somos. Una identidad que tenemos como hijos de Dios. Como kadosh, como separados por Dios, como personas separados de los demás, como personas, hermanos, que servimos a un Dios que tiene un carácter santo. Bendito Cristo. Eso que nos ayude, hermano, a crecer más en esto. Que esta enseñanza de la prudencia no solo sean palabras, sino que nos ayude, hermano, a corregir algunas cosas que hemos hecho mal imprudentemente, que hemos actuado sin sabiduría. Puesto de pie y oremos, y voy a seguir con el versículo 6 y el Evangelio, la segunda parte. Padre, gracias.